Como sabéis, la mesa 3 tiene por título Open Government y su tratamiento jurídico, transparencia, participación y acceso a la información a través de las TICs. También me permito señalar que es el título de un proyecto de investigación, es un proyecto de investigación que se ha coincidido y que empezará en 2013 por un grupo que hasta ahora tenemos otro proyecto de investigación que era sobre libertad de expresión en Internet. Y es un tema porque todos los temas de nuevas tecnologías son de rabiosa actualidad, pero quizá este, impuesta por la agenda política y jurídica, pues es ineludible la actualidad que tiene, en razón no solo de ya diversas leyes autonómicas, proyectos de ley autonómicos, reconocimientos estatutarios de estos derechos y otras cuestiones que irán surgiendo, sino por la conocida ley de transparencia que se va a aprobar en España y de forma relativamente inminente, que ahora parece el proyecto ya va en marcha y, como sabemos, pues España tiene el lujo de ser el último país de la Unión Europea, ni siquiera, no sé si Chipre, porque ya los dos que quedaban y que nos dejaban en peor lugar, que era Luxemburgo y Malta, creo que es ya la ley regulada también, con lo cual tendremos este honor de ser los últimos en incorporarnos al panorama mundial que reconoce el derecho de acceso a la información y transparencia. Y, sin más preámbulos, precisamente sobre esta posible distinción en esta mesa sobre Open Government y su tratamiento jurídico se inicia con Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense, cuyo el título de su intervención es Transparencia y acceso a la información pública, bajo la pregunta ¿son lo mismo? Muchas gracias. A Rafa Rubio, a Sabela Serrano, a Ángela, etcétera, etcétera. Y por supuesto al Centro de Estudios Constitucionales, pues unas personas de Benigno Pendas, Isabel, Paloma y todos los demás. Lo que es más importante, gracias a ustedes por su presencia y por haber suscitado nuevos conocimientos sobre portabilidad, sobre vino nuevo, no de viejos, sobre muchas cosas que hemos estado además comentando en los momentos del café o de la cena o de la comida. Bueno, la palabra acceso, como saben ustedes, es una palabra polisémica con muchos problemas. Aquí ya la hemos escuchado por lo menos como acceso a la justicia, acceso a Internet, acceso a la sociedad de información, pero también se habla de acceso a la telefonía básica, a los medios de titularidad pública. En la Constitución española aparece por lo menos 7 veces diciendo cosas diferentes sobre la palabra acceso. Bueno, incluso se habla de acceso carnal. Simplemente lo dejo aquí para que vean ustedes hasta dónde llega la palabra acceso. La palabra transparencia, que por cierto es ignorada en toda la Constitución española, es una palabra que tiene que ver con la cualidad. La palabra acceso tiene que ver con acción. Y eso es importante. Bueno, tanto el acceso como el acceso a la información pública, por cierto, agradecimiento a Ángel Sánchez, que me he olvidado, de que haber sido el segundo nombre. El acceso en este sentido es algo deseable. Se ha puesto todo el mundo a desear el acceso a la información pública. Las comunidades autónomas se han puesto nerviosas, han empezado a regular, los partidos políticos. ¿Por qué? Porque bueno, es una forma de lavar la cara, de luchar contra la corrupción, de hacer una administración más ágil, más eficaz. La transparencia se vende muy bien, el acceso se vende muy bien. Sobre este tema llevamos trabajando en la Coalición por Acceso 10 años. Perdón, 10 años, no, menos, 6 años. Desde 2006 montamos un grupo que tratábamos que España aprobara una ley de acceso a la información pública, una Freedom Information Act. Como ha dicho Lorenzo, somos los últimos y por lo tanto deberíamos de tener la mejor ley. Y entre otras muchas cosas, aparte del lobbying, hay anécdotas preciosas al respecto que si viene al caso las comentaremos. Bueno, pues hemos hecho una reflexión y hemos llegado a la conclusión de 10 principios que tienen ustedes en la página Coalición por Acceso, 10 principios para una buena ley de acceso a la información pública. Pues es un derecho fundamental de toda persona, se aplica a todas las entidades públicas, se aplica a toda la información elaborada, recibida o en posesión de las entidades públicas, el procedimiento de acceso debe ser sencillo, rápido y gratuito. Los funcionarios tienen la obligación de ayudar, no de desayudar. El principio general debe ser el principio de publicidad de la información. Las denegaciones deben de estar
limitadas y motivadas. Toda persona tiene derecho a recurrir las denegaciones y las entidades públicas tienen una obligación proactiva de la información, transparencia activa, por lo tanto debe poner a disposición del público la información básica, esencial y en general aquella información que le están preguntando las FAC. Y por último debe existir un órgano independiente que vele, que garantice este derecho. Esos serían los 10 principios, que bueno, ustedes no es nada del otro jueves. Pues bien, como saben ustedes, el Partido Popular, cumpliendo su promesa de que en los 100 primeros días presentaría un texto sobre acceso a la información pública y transparencia, en el día 99 presentó un anteproyecto de ley. Un anteproyecto de ley que además sometió en consulta pública, lo cual, fíjense ustedes, el punto de partida era excelente, pero a partir de ahí se empieza a torcer las cosas. Se empiezan a torcer las cosas, ¿por qué? Bueno, pues porque de los 2.700 aportaciones no nos han dado traslado de 3.700 fueron. No nos han dado traslado, hemos pedido, bueno, ¿qué es lo que ha dicho la gente? Y dicen, no, afecta a la intimidad y no podemos decir nada. Una cosa privada. Bueno, pero perdone, si es una comparecencia pública, todo el mundo sabe cómo va la manifestación, ¿eh? No digas que no me saque una foto de una manifestación, ¿no? Bueno, pues en este anteproyecto, por cierto, estuvimos reunidos aquí en esta misma sala un grupo de expertos que nos reunieron, algunos de ellos aquí sentados. Dijimos que esto no funcionaba muy bien porque el anteproyecto es de transparencia, acceso a la información pública y normas de buen gobierno que traen de las normas de las empresas, la traen a la administración pública. Bueno, aquí, quitando un poco de las normas de buen gobierno, hay algo que yo creo que es importante y es una de las graves carencias de este anteproyecto, pero ya proyecto, porque está en la Comisión Constitucional, y es cómo juega el derecho de acceso y la transparencia. Ambas son dos nociones que están ligadas entre sí. Incluso se puede pensar que son como las dos caras de una misma moneda. Sin embargo, no se trata de dos conceptos paralelos. El derecho de acceso a la información pública, configurado como un derecho fundamental, garantiza la transparencia y entiendo que profundiza en la democracia. Sin embargo, no existe una relación inversa. La mera transparencia no amplía los derechos de los ciudadanos y nos lleva a una democracia más avanzada. De alguna forma, la transparencia por sí misma puede ser fruto de un despotismo ilustrado si no va acompañado de un auténtico derecho subjetivo de los ciudadanos. De alguna forma, la forma como configura el proyecto de ley es que crea la transparencia y de ahí hace derivar un derecho de una cierta naturaleza administrativa. Y esto no lo digo yo, sino lo dice, por ejemplo, Elisa de la Nuez, y lo dicen varias personas. Y además, a la hora de discutir y argumentar esto con la gente del gobierno, le dicen, tenemos el artículo 105 de la Constitución, a ese es al que nos tenemos que someter. Bueno, ¿por qué no basta el artículo 105 de la Constitución? Bueno, pues primero por dónde está ubicado. Está ubicado en el título de cada gobierno y a la administración, con lo cual se nos queda corto. ¿Qué pasa? ¿Que no hay derecho de acceso a la información pública en el resto de los poderes? Segundo, por el objeto, porque se habla de archivos y registros. Nosotros queremos algo más, queremos la información en manos de la administración, de las administraciones públicas y de los poderes públicos. Tampoco nos vale por las garantías. Si es un derecho fundamental, el desarrollo sería mediante ley orgánica, por la protección sería de los tribunales de justicia ordinarios en procedimientos preferentes y sumarios, y en último caso cabría recurso de amparo. Y si quieren ustedes, otra razón es que el derecho que consagra el artículo 105b es un derecho de carácter administrativo que si tiene que jugar con otros derechos fundamentales, perdón ustedes la metáfora, juega con la pata coja, frente sobre todo a la protección de datos personales. Y hay otra razón fundamental, y es que yo creo que es necesaria una norma sobre transparencia y derecho a acceso a información pública que aúne y dé sentido a todas las normas sobre transparencia y acceso a la información pública, y no una norma meramente administrativa. José Julio, en Galicia hay una ley de transparencia que no funciona nunca, por ejemplo.
Poco. No nos dirá que poco. Algo. Bien, por ese sentido, digo, el artículo 105 de la Constitución no nos vale. Bueno, y entonces, ¿dónde vamos a poder anclar este derecho de acceso a la información pública? Pues evidentemente en el artículo 20 de la Constitución. Un artículo, como saben ustedes, con grandes carencias y que ha sufrido una interpretación vía artículo 10.2. Por lo tanto, los derechos fundamentales deben ser interpretados de conformidad con la Declaración de Derechos Humanos y con los pactos internacionales sobre las materias suscritos por España. Y esto nos abre la ventana de los pactos internacionales, por lo tanto, del aspecto internacional de los derechos fundamentales. Y ahí tenemos el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en donde se introducen unas palabras interesantes. Y es que los individuos no solamente tienen derecho a difundir, a divulgar o a recibir información, sino también tienen derecho a buscar y a investigar. Y ahí es en donde tenemos el anclaje claro del derecho de acceso a la información pública. Pero es que además, permítanme ustedes decirle, es muy duro para la gente de fuera decir, hombre, ¿van a que ustedes a crear un nuevo derecho fundamental? Bueno, yo creo que los derechos fundamentales no son un números clausus que están en la Constitución y que bueno, esto lo ha dicho Rodríguez Zapata, por ejemplo, ¿no? Página 382 de Teoría y Práctica del Derecho. ¿Un minuto? Me estás engañando, creo que 2. Bueno, pues corro. Simplemente considero que es posible agarrar al artículo 20 y a ello no solamente por la Declaración Universal de Derechos Humanos, no solamente por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Por cierto, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha dicho claramente que el párrafo 2 del artículo 19 enuncia un derecho de acceso a la información en poder de los organismos públicos, claramente. Pero es que además tenemos un convenio europeo para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y este convenio europeo, su artículo 10, ya tenemos 2 sentencias, las 2 contra Hungría, de nombres impronunciables, pero de usted, bueno, la segunda es Kennedy contra Hungría, la primera en donde se reconoce este derecho fundamental ligado al artículo 10 de la declaración del convenio europeo. Tenemos, por supuesto, también la referencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la sentencia del caso Claudio Reyes contra Chile, donde también se ancla en su libertad de expresión en el artículo 13 del convenio, el equivalente a nuestro artículo 10 del convenio europeo, donde se ancla el derecho al acceso a la información pública. Es más, hay un convenio del Consejo de Europa, el convenio de Tromsø del año 2009, que está pendiente de ratificación por España, en donde de alguna forma también viene a reconocer este derecho fundamental. Es que además nos encontramos en una situación de gobierno abierto. España se ha unido a la iniciativa de Estados Unidos y de Brasil, y en este momento el gobierno abierto exige que los políticos dejen en manos de la ciudadanía la información que tienen los poderes públicos. La información de los poderes públicos no son ni de los funcionarios ni de los políticos, son de los funcionarios. Una última observación. Este proyecto de ley tiene otra carencia importantísima, y es que no crea un órgano independiente que vigile, pero un órgano independiente del Ministerio de Hacienda, con lo cual no vamos a ningún sitio. A ver qué hacen nuestros parlamentarios. Tienen la pelota en su tejado, y muchas gracias por su atención.